A ver, vamos a recordar algunas cosas. Ya estoy, profe. Ya, listo. A ver, estamos casi en la mitad de la... No, estamos en el canto décimo, la, la tercera parte del infierno. Entonces, ya. Ya nos ha relatado algo el Dante, de todas las peripecias. A ver, cada uno ha podido captar tal vez en la lectura de lo que mm, trata de darnos a conocer Dante. Dante es está como personaje principal. Recordando algunas cosas, por ejemplo, Beatriz es la que ah, intercede para que Virgilio lo conduzca, sea su guía durante este paso por el infierno. Ustedes, cada uno tiene una forma de interpretar diferente. ¿Ustedes qué interpretan que Dante tiene que pasar todo el infierno? Bueno, todo el infierno hasta llegar al paraíso, pero todavía nos falta leer, ¿no? Pero hasta acá, ¿qué interpretan en todo lo que han leído? Lo que hemos leído, ¿no es cierto? ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Hablan o quieren escribir en el chat? ¿Qué les parece más cómodo? Chicos, ¿qué les parece más cómodo? ¿Escribir o hablar? Ya. Pueden escribir, hablar. A ver, si quieren hablar no hay problema. A ver, recuerden todo el paso, cuando está en la selva, ¿no es cierto? Está en la selva, se encuentra con estas fieras, escapa, aparece Virgilio. Es más, le dice maestro todavía, ¿no es cierto? Virgilio también es, um, además de guía, es el símbolo de la sabiduría. Recuerden que la cultura o el imperio romano había, trajo toda esa cultura, ese conocimiento de los griegos, los hizo suyas y difundió, pues, ¿no? Como siendo imperio, como invadió toda Europa en realidad. Trajo, difundió la cultura griega también. Por eso es que Virgilio simboliza también la sabiduría, la razón. De ahí, en el transcurso empieza a mirar a los diferentes castigos, pecadores, y no perdona a nadie, ¿no? Hasta todavía ha citado algunos papas, porque eran corruptos. ¿Ustedes cómo interpretan, a ver, qué es toda esa vivencia de Dante? Supongamos que cada uno haya vivido. O en realidad vivimos también de esa forma. ¿Ustedes cómo interpretan en su realidad ese recorrido que ha hecho Dante hasta el momento? ¿Qué nos falta más? A ver, recuérdense el poco relato que les he hecho recordar. ¿Cómo ustedes sienten esa vivencia? Sufrimiento, pero aprendiendo. Ya, claro. Algo más, argumenten. Cada uno tiene una perspectiva. No todos vivimos igual. Cada uno tiene su entorno, cada uno tiene, como quien dijera, las tentaciones que serían los pecados. Estamos todavía en nivel literal inferencial. A veces a ver qué dice. Bonito, bonito. Pero no sé, o sea, aparte de lo que sea bonito aparte que sea bonito no sé a qué te refieres, supongo el libro. Más que ello, la pregunta va dirigida a sus propias vidas, lo que ustedes están
tratando de, o siguen, ¿no? Están tratando de llegar a un punto, a un objetivo. Supongo yo, terminar el colegio e ir a estudiar a alguna universidad o instituto superior, qué sé yo, o alguna institución del Estado, qué sé yo. Cada uno tiene una perspectiva, un objetivo. Pero mientras ellos, ustedes están todavía en este camino, en este infierno, cada uno tiene una interpretación. ¿Cuál es la suya? A ver. A ver, Estefano dice, ser policía y constructor civil, sí, ser gamer. Bueno, Profe, es que después de estudiar esas dos carreras ya podría hacer eso porque tengo dos carreras aparte. claro, lamentablemente en nuestra realidad en el Perú no tenemos esa carrera, pues, ¿no? En Asia, una parte de Europa, pues, estudian así para ser gamer, ¿no? No son, es como, así como alguien se vaya a jugar fútbol, igual lo mismo, ¿no? Sucede con los gamers, pero es sobre todo en Asia. Acá de alguna u otra forma representan, pero por los que son experimentados. No sé si hayan escuchado, supongo que sí. Ustedes están más imbuidos en eso. Por ejemplo, el juego más conocido a nivel mundial y en Perú es de Dota. Y hay representantes de este juego a nivel mundial. Que es, Profe, esos representantes de juego a nivel mundial de los gamers ujú. ganan como $50,000 Sí, pues ganan por un fuerte. juego. Claro, yo recuerdo, a ver, para dejar un ratito rápido esto, yo recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Cuando vino este ucraniano, Dendy. Ahí todo el mundo se enteró de este juego y ya, pues, y además, creo que al año siguiente, los 2 años, empezaron a ganar hasta el que perdía, hasta que tan solo participar. Creo que hasta ahora siguen ganando también. O sea, no es cualquier juego. Además, algunos están planteando en que se entre a las Olimpiadas. Es un planteamiento más. Profe, si entro en las Olimpiadas me voy con Free Fire ahí. Ya está. Solo que FIFA ya no entra, se está planteando el Dota. No importa, juego Dota. Ya, muy bien. Ahí está, ya ven, ya tienen un plan, por ejemplo, Estefano. Sin embargo, la pregunta ya, el objetivo, llegaste al objetivo. Lo que yo quiero es que me relaten en la actualidad. Ya, el objetivo es ese, porque todavía nos falta terminar el libro. El objetivo podríamos decir cuando llega Dante al paraíso y ve, pues, ¿no? El imperio. Pero en todo lo que se ha relatado, o sea, ustedes dónde ven esos animales que lo atacan, dónde ven ustedes, a ver, por ejemplo, tal vez al momento de cruzar el infierno, y hay una frase donde dice, ¿no? Eh, antes de entrar al infierno en las puertas, dejad toda esperanza. Esa frase es muy conocida, muchos intelectuales la utilizan. Y tiene pues también algo entre lo aterrador, lo romántico y, y, y muy cierto. Si alguien va a entrar a algo, tiene que ir contra viento y marea. Entonces, ¿ustedes cómo? Puede ser en varios niveles. Yo lo estoy hablando en los niveles de su vida, ¿no? Académico principalmente. Ah, lo de juegos de otra. A ver, terminar el colegio con pura... para mí... Ya, muy bien. Los demás chicos, pregunta, no solo tú, está Estefano. Y Sludwin y yo somos los únicos que están escribiendo. ¿Qué está pasando? Sebastián, Randy, Sí, profe. la misma pregunta va para ustedes. Siempre les digo, siempre, y además no es para ahora, siempre va a ser, siempre, las veces que ustedes vayan a leer cualquier libro, pero lamentablemente el de literatura son lo hacen para diversión, que no debería ser así. Al inicio quizá, pero siempre son para interpretar, sobre todo de nuestra realidad,
nuestra vida, nuestras mismas vivencias. A ver, algún libro que hayan leído del colegio, no de ustedes, porque no, si me dicen algún libro de ustedes, tal vez no lo conozcan, ¿no? Porque ahora hay bastantes libros todavía. El año de la serpiente. Wow, no la conozco, no la conozco. Actuales, sobre todo de historia universal o de autores conocidos. El Ustedes, diamantito perdido. ustedes han leído o saben algo sobre... Ustedes Profe, saben el ¿usted ha leído La Metamorfosis? claro, si llegando a eso, terminando estos 3 libros, porque vamos a leer 3 libros, voy a incluir esa lectura de Metamorfosis para, para interpretar también, igual, solo que, Profe, sí, solo dime. diré, yo ya acabé el libro de La Metamorfosis y ni siquiera lo han leído en el cole. Sí, a veces sucede. ¿Qué les diré? ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, con ustedes estamos leyendo bien, a pasos buenos, cuando al menos con los que hemos estado al inicio. Hemos leído, a ver, les muestro, ¿ya? Se ve, ¿no? El Classroom, ¿sí? Ya. Bueno, la primera sesión como no lo he grabado, no lo he puesto. Pero ahora todavía siguen los videos, están ahí. Si desean ver, ahí están todavía. Solo son enlaces. Entonces tenemos acá, hemos leído y hemos terminado el amor, que era pequeño, un libro muy pequeño. ¿Cuántas páginas? Hesiodo. Hemos leído solamente el libro, no hemos, perdón, la obra, más no su recorrido histórico. Recuerden que es algo de 170 páginas, me parece. Pero ustedes lo tienen ahí. Les explica más cosas, cómo lo estructura, es más, en pie de página han visto el autor, la edición, los estructura, cómo es la genealogía. Pero esto solamente es de la perspectiva de Hesiodo, porque hay otros. No lo escriben como Hesiodo, pero en sus relatos, por ejemplo, hablan de filosofía, empiezan a hablar de Dios, hacen una comparación de sus dioses. Y hay otros datos nuevos, pues. Y el que estamos ahora en la Divina Comedia. Estamos hablando a pasos agigantados. ¿Por qué? Por eso es muy importante que ustedes sigan la lectura cada vez que no estén leyendo. Porque no solamente es que les toca el tiempo y se van, bueno, hacen alguna u otra cosa. Cuando ustedes están siguen la lectura, están viendo cómo es que también se desenvuelven sus compañeros. También les queda cómo es que deberían mejorar la lectura. Yo les digo, por ejemplo, en mi caso, si he leído bastantes libros, el detalle es que, como les he leído, pero en voz baja. Y es muy diferente leerles en voz alta. ¿Se dan cuenta? Eso ya estando en el colegio, uno está a cada instante, pues. También hay programas que se hacen para que se pueda mejorar la lectura al momento de vocalizar. Pero no es necesario ir a esos programas porque tan solo leer en voz alta. Y en voz alta también hace el esfuerzo, hacemos el esfuerzo, ¿no? Ahora, en vocalizar y también la concentración. Uno más se concentra en el momento de voz silenciosa. Pero lo que estamos haciendo en este programa es tener la costumbre, el hábito de lectura. Eso quiere decir que ustedes van a internalizar, están leyendo todos los días, ustedes ya tienen que tener una idea, ya para más adelante, o después de haber terminado, si desean seguir, porque no solamente estamos haciendo lectura, también estamos interpretando. O sea, la forma en cómo yo les doy una visión, porque ustedes pueden tener otra visión de lo que se interpreta, los diferentes libros que vamos a leer. Ya tienen una pauta de cómo poder interpretar cada libro.
En el caso de los libros de ciencia no podemos interpretar, solo lo único nos dan información. Y es el último libro que vamos a leer. Pero en este libro vamos a comparar con con lo que hemos leído, con la Teogonia y con el de Dante. Va a estar muy interesante. Ese libro, lo bueno es que el libro es, eh, por decirlo de una forma, comestible. No van a encontrar ni una fórmula. La única fórmula que van a encontrar, como el mismo autor lo dice, es el de Einstein, nada más. De ahí todos los demás están escritas. O sea, si alguien de ustedes maneja muy bien física, por ejemplo, tal vez se va a dar cuenta que está escrita ahí alguna fórmula. Muy bien, dicho esto, vamos a seguir porque si no me voy a pasar tiempo. Ya que no quieren hablar mucho, no quieren decir mucho. A ver, la pregunta es que a veces que les hago es también para que ustedes traten de argumentar. Seguramente en el razonamiento verbal ustedes hacen argumentación, tesis y argumentación. Ese es el proceso de investigación. Ustedes en una estructura de cuentos saben muy bien que el cuento empieza con una introducción, termina, viene un desarrollo nudo y al último su conclusión. Ustedes durante la enseñanza les dan toda esa estructura al momento de leer, paso a paso. De ahí cada vez se hace más complejo aparte de la enseñanza, las estructuras y los temas. Por ejemplo, el ensayo tiene la misma estructura. Tendrá otros nombres, pero es la misma estructura. Introducción, argumentación o contenido, le dicen, y luego por último conclusión. Pero hay algo que también se le introduce al ensayo que es muy diferente al cuento, que tiene bibliografía. Eso quiere decir, para que alguien haya un ensayo, o sea un ensayo, tiene que recomendar o basarse en otros estudios sobre el tema que está tratando. Entonces hay más conocimiento que tiene que tener. Y ya pues en artículos científicos, artículos o investigación que de todas maneras, terminando una carrera universitaria o en instituto, según sea el caso que también que institutos, necesariamente tienen que hacer esa investigación, lo que se llama tesis. Y la tesis está sustentada, su base de conocimiento, su estructura es el método científico, observación principalmente, hipótesis, planteamiento, el contenido, la argumentación o el marco teórico y al último, las conclusiones. ¿Se dan cuenta cómo va la estructura? Lo mismo en estos libros que estamos leyendo, hemos empezado con el inicio. Bueno, la primera solamente fue como para calentar. Estoy acá, de Crímenes de la Rue Morgue, solamente para calentar. Pero esto sí es, de la Teogonia sí es eminentemente esa estructura. Esto ha sido como introducción a la lectura misma. Pero esto ya es, la Teogonia es para el inicio, cómo empieza la interpretación del mundo. Acá ya transcurre, ya cambia diferente. A ver, entre estos dos, algo sencillito, tanto la Divina Comedia como la Teogonia. ¿Qué es lo más rápido que puedan ustedes diferenciar? A ver. Que hablan de otras cosas, la Divina Comedia y la Teogonía. ¿Cómo? Fuerte, fuerte, no se me escucha bien. Dímelo bien. Que la Divina Comedia y la Teogonía hablan de diferentes temas, porque la Divina Comedia habla sobre el infierno, solo que habla en persona de los, habla sobre ahí, sobre algunos dioses, creo, y la Teogonía habla de dioses. Ya, de la misma forma. ¿Qué dicen los demás? A ver,
A ver, dime, Randy, tú. La diferencia entre que en la Teogonia hablan de los dioses griegos, y que son varios, mientras que en la Divina Comedia solo hablan de uno y es Dios. Incluso en los primeros capítulos había una parte donde decía en donde Dante hablaba sobre lo malos que estaban los romanos a creer en otros dioses. Ay, pecadores, ¿no es cierto? Los que no crean en su Dios de Dante. Sebastián. A pesar de que la Divina Comedia no se adapta en sí como eran los mismos dioses y de la teogonía. También podría ser como una interpretación la Divina Comedia. Ya. Estefano. Estefano, ¿Qué pasó, profe? contigo no hemos leído todavía la Teogonía, ¿no? No. Ya. Ay. Pero hay videos, si deseas, hay videos ahí para que te guíes también. También es poco. Okay. También es poco la parte de la Teogonía, porque hay toda una introducción de la Teogonía. Pero es poquísimo el libro, no es mucho. ¿Cuánto es? Mira, hemos leído, en una semana también lo hemos leído, pues, menos de un pues. En una semana entonces acabamos profe. No, este sí vamos a acabar, este sí vamos a acabar más. Unas 2 semanas tal vez. No, viendo cómo se también se el fluido de las lecturas. Ya, entonces, la visión más rápida, por eso es todo un proceso, cuando les enseñaba, un momentito ya, cuando les enseñaba, y que está también en su, ya lo he colgado, este Word, este proceso que tiene. Comunidad primitiva, sistema esclavista, feudal, capitalista. De esa forma también estamos viendo en la Divina Comedia todo un proceso. Y de los dioses, cómo se creía antes en varios dioses. Salimos de la ignorancia, la humanidad sale de la ignorancia y poco a poco empieza a rechazar algo que ya no sirve. Por ejemplo, Zeus, ¿no? Ya su existencia ya no es una forma de ser. Entonces se empieza a hablar, pensar diferente. Y así. Ahora, en la actualidad también hay una forma diferente. Que justamente el siguiente libro, cuando terminemos esto, vamos a ver cómo pueden ustedes interpretar. Ya les estoy dando esa pauta, ese desarrollo que tenemos en realidad todos nosotros. Solamente debemos ser conscientes de cómo, al momento de analizar los libros, analizar algún tema en específico, ver su proceso. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos de lleno a la lectura. Antes de ello, déjenme ver. Ya, empieza Randy. Sí, profe. Empieza la lectura de acá donde dice, dime. Página 120. Están ahí, todos están ahí, ¿no es cierto? Todos están ahí. Dime, ¿cuánto dinero exigió nuestro Señor de San Pedro antes de poner las llaves en su poder? En verdad que no le pidió más, sino que lo siguiera. Ni Pedro ni los otros pidieron a Matías oro ni plata, cuando fue elegido para reemplazar al que perdió su alma traidora. Permanece, pues pues allí porque ha sido castigado justamente y guardará bien la mal adquirida riqueza y tan atrevido hizo contra Carlos. Y si no fuese porque aún me contiene el respeto por las llaves soberanas que poseíste, tu alegre vida emplearía palabras mucho más severas porque vuestra avaricia contrista al mundo, pisoteando a los buenos y ensalzando a los malos, los malos pastores. A vosotros se refería la evangelista, cuando vio prostituida ante los reyes
la que sienta sobre las aguas, al que nació con 7 cabezas y obtuvo autoridad con sus 10 cuernos, mientras la virtud agradó a su marido. Os habéis construido dioses de oro y plata. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia pues existe entre vosotros y los idólatras? Sino que la de ellos adoran a uno y vosotros adoráis a cientos. Constantino, ¿a cuántos males dio origen no tu conversión al cristianismo, sino la donación que de ti recibí, el primer mapa que fue rico? Mientras que yo le hablaba con esta claridad, el día fuese a impulsos de ira o porque le remordiese la conciencia respigada fuertemente con ambas piernas. Creo que complacía a mi guía porque escuchó siempre con rostro satisfecho el sonido de mis palabras, expresadas con sinceridad. Entonces me cogió con los 2 brazos y, teniéndome bien alto, afianzado sobre su pecho, volvió a subir por el camino por donde habíamos descendido sin dejar de estrecharme contra sí hasta llegar a la parte superior del puente que va de la 4ª a la 5ª calzada. Allí depositó suavemente su querido fardo sobre el áspero y pelado escollo, hasta que las cabras serían un difícil sendero. Desde allí descubrió una nueva fosa. Canto 28º círculo. Cuarto foso, los adivinos. Lo que sea. El cuarto foso están los divinos con las cabezas colocadas al revés, sobre los hombros, mirando y andando. Por tanto, solo hacia atrás. Virgilio cuenta la historia de su ciudad natal. Mantua. Los adivinos representan los que han usurpado el poder de Dios para conocer el futuro. Los cuerpos retorcidos son la imagen de la deformación del conocimiento y de la verdadera ciencia. Deformación que se usa, como todos, en malevolge para el engaño de los demás y el propio beneficio. Mis versos deben relatar un nuevo suplicio, el cual servirá de asunto al 20º canto de la primera cántica, que trata de los sumergidos en el infierno. Me hallaba ya dispuesta a contemplar el descubierto fondo que está bañado en lágrimas de angustia, cuando vi venir por la fosa circular gentes que llorando en silencio caminaban en aquel paso lento que lleva las posesiones al mundo. Cuando incliné más hacia ellos mi mirada, me pareció que cada uno de ellos condenados estaba retorcido de un modo extraño, desde la barba hasta el principio del pecho, pues tenían el rostro vuelto hacia las espaldas, que era preciso andar hacia atrás, porque habían perdido la facultad de ver por delante. Quizás por la fuerza de la perlesía se encuentra un hombre que de tal manera contrahecho, pero yo no he visto ni creo que pueda suceder. Ahora bien, mi lector, así Dios te permita sacar fruto de esta lectura. Considera por ti mismo, mis ojos podrían permanecer secos cuando vi de cerca nuestra humana figura tan retorcida que lágrimas le caían por la espina dorsal. Yo lloraba de verdad, apoyando en una de las rocas de la dura montaña. De suerte, mi guía me dijo: tú también eres de los
insensatos. En el infierno la piedad consiste en uno tener piedad. ¿Quién es más criminal? Y el que se lamenta contemplando la justicia divina. Levanta la cabeza y levántala, y mira a aquel porque se abrió la tierra, en que representa los tebanos que exclaman: ¿a dónde caes, Anfiero? ¿Por qué abandonas la guerra? Y no cesó de caer el infierno hasta llegar a Minos, que se apodera de los culpables. Mira cómo se ha convertido sus espaldas en pecho, por haber querido ver demasiado adelante. Ahora mira hacia atrás y anda su camino al revés. Mira a ti, Tiresias, que mudó su aspecto cuando de varón se convirtió en hembra. Caminando también, todos sus miembros tuvo que abatir. Su vara, las dos serpientes fundidas para poder recobrar su condición viril, que el que acerca sus espaldas al vientre de aquel, porque va tras él es Aronte, y todos por su morada la gruta de los barcos, mármol de la montaña de Luni, cultivada por los campesinos. Y habían que habitaban en sus faldas, y desde allí no había nada que limitar sus vistas. Cuando contemplaban el mar o las estrellas, aquella que con los destrezados cabellos cubre sus pechos, por lo cual se ocultan a tus miradas, y tienen en este de su cuerpo las partes velludas. Fue manto que recorrió muchas comarcas hasta que se detuvo en el sitio donde yo nací, por lo cual deseo que me presentes un poco de atención. Luego que su padre salió de la vida, que fue esclavizada a Tebas, la ciudad de Baco, Manto anduvo errante por el mundo durante mucho tiempo. Allá arriba en la bella Italia existe un lago al pie de los Alpes que ciñen la Alemania por la parte superior del Tirol, el cual se llama Becano, mil corrientes, y aún más, según creo, viene a aumentar entre Garda, Valcamonica y el Apetino del agua que se estanca en dicho lago. Muy bien, gracias. Gracias, Randy. Sigue Estefano. Estefano. ¿Qué pasó? Mi perrito, pues, profe, me estaba molestando. Ya, sí, estás acá en medio de acá. Se ve mi pantalla, ¿no? Ahí está. En medio de hay un sitio donde el pastor de Trento y los de Verona y Brescia podrían dar su bendición si siguiesen aquel camino en el punto donde es más baja la orilla que lo circunda. Está situado Perchiera, bello y fuerte castillo. A propósito, para hacer frente a los de Brescia y a los de Bérgamo. Allí afluye necesariamente toda el agua que no puede estar contenida en el lago de Benaco, formando un río que corre entre verdes praderas. En cuanto a aquella agua sigue un curso propio. Ya no se llama Benaco, sino Pincio, hasta que llega a Governolo, donde desemboca en el Po. No corre mucho sin que encuentre una hondonada en la cual se extiende y se estanca y suele ser malsana en el estilo. Pasando pues por allí, la feroz doncella vio en medio del pantano una tierra inculta y deshabitada.
se detuvo en ella con sus esclavas para huir de todo consorcio humano y para ejercer su arte mágica. Y allí vivió y dejó sus restos mortales. Entonces los hombres que estaban dispersos por los alrededores se reunieron en aquel sitio que era fuerte a causa del pantano que los circundaba y edificaron una ciudad sobre los huesos de la difunta y del hombre de aquella que había elegido. Aquel lugar la llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino. En otro tiempo fueron sus habitantes más numerosos antes de que Casalodi se dejara engañar neciamente por Pinamonte. Te lo advierto, a fin que si oyes atribuir otro origen a mi patria, ninguna mentira puede oscurecer la verdad, le respondí. Maestro, tus razonamientos son para mí tan verídicos y me obligan a prestarle tanta fe que cualesquiera otros me parecían carbones apagados. Pero dime si entre la gente que va pasando hay alguno digno de notarse, pues eso solo ocupa mi alma. Aquel cuya barba se extiende desde el rostro hasta sus morenas espaldas fue augur cuando la Grecia se quedó tan exhausta de varones que apenas los había en las falsas cunas. Fue él, junto con Calcante, quien dio la señal en Aulide para soltar a Marras. Se llamó Eurípilo, y así lo nombra en algún sitio mi alta tragedia. Aquel otro que ves tan demacrado fue Miguel Escoto, que conoció perfectamente las imposturas del arte mágica. Mira a Guido Bonatti y ve allí a Asdente, y ahora desearía no haber dejado su cuerpo y su bramante, pero se arrepiente demasiado tarde. Contempla a las tristes que abandonaron la... No me... Pues me perdí. Está siguiendo mi pantalla, creo. Sí. Ya, ahí. Ahí está. Ahí está. Que había elegido qué manto. Que había elegido una ciudad sobre los huesos de la difunta y del hombre de aquella que había elegido aquel lugar llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino. En otro tiempo fueron sus habitantes más numerosos. Profesor, ya lo leí. Sí. Chicos, yo también me perdí un momento ahí por pasar. A ver, dime, ¿dónde nos quedamos exactamente? A ver, ¿quién me dice Aquel dónde otro quedamos? que ves tan demacrado fue mi... Calcante, ya, Ya, acá. contempla las tristes que abandonaron la aguja, la lanzadera y el uso para convertirse en adivinas y hacer maleficios con hierbas y con figuras. Pero ven ahora, porque ya el astro en que se ve a Caín con las espinas ocupa el confín de los 2 hemisferios y toca el mar más abajo de Sevilla. La noche era ya redonda y la noche anterior debes recordar bien que no dejó de alumbrarte por selva umbria. Así me hablaba y entre tanto íbamos caminando. Canto 21, octavo círculo, quinto foso. Los barateros, un magistrado Luques,
los diablos Malebranche y Malacoda, un infierno grotesco. Los barateros que se han enriquecido traficando con los cargos públicos y que paralelamente representan en la vida civil lo que los simoníacos en el ámbito eclesiástico. Así de un puente a otro y hablando de cosas que mi comedia no se ocupa en referir, fuimos avanzando y llegamos a lo alto del quinto puente, donde nos detuvimos para ver la otra onda de Malebolge, y allí otras vanas lágrimas. Y la vi asombrosamente oscura, así como en el arsenal de los venecianos hierve en el invierno. La pez tenaz, destinada a reparar los buques que no pueden navegar, y al mismo tiempo que uno construye una embarcación, otro calefatea los costados de la que ha hecho ya muchos viajes. Otro revisa una proa, otro una popa. ¿Quién hace remos? ¿Quién retuerce unas cuerdas? ¿Quién, por terminar, repara el palo de mesana o el mayor, de igual suerte? Y no por medio del fuego, sino por la voluntad divina. Allí abajo hervía una resina espesa que se quedaba pegajosa en las orillas por todas partes. Yo la veía, pero sin percibir en ella nada más que las burbujas que producía el hervor, hinchándose toda y volviendo a caer desplomada, mientras la contemplaba fijamente. Mi guía me atrajo hacia sí desde el sitio en que me encontraba, diciéndome que tuviera cuidado. Entonces me volví como el hombre que ansía ver aquello de que le conviene huir y a quien asalta un temor tan grande y repentino que ni para mirar detiene su fuga. Y vi detrás de nosotros un negro diablo que venía corriendo por el puente. ¡Oh! Cuán feroz era su aspecto y qué amenazador me parecía con sus alas abiertas y sus ligeros pies sobre sus hombros altos y angulosos. Llevaba a cuestas un pecador a quien tenía agarrado por ambos jarretes. Desde nuestro puente dijo: Muy bien. Oh, Gracias, Estefano. Sigue, Ludwig. Ludwig. Profesorita. Oh, Malebranche, ved aquí a uno de los magistrados de Santa Cita. Echadlo dentro, que yo me vuelvo otra vez a aquella tierra que está tan bien provista de ellos. Allí todos son bribones, excepto Monturo, y por dinero de un no hacen una hita. Lo arrojó abajo y se volvió por la dura roca tan deprisa que jamás habido un mastín suelto que haya perseguido a un ladrón con tanta ligereza. El pecador se hundió y volvió a la superficie empapado en pez, pero los demonios que estaban escondidos bajo el puente gritaban: aquí no está el santo rostro, aquí no se ve nada de diferente modo que en Search. Si no quieres probar nuestros gráficos, no salgas de la PS. Después le pincharon con más de 100 arpones, diciéndole: es forzoso que bailes aquí a cubierto, de modo que si prevaliques ocultamente. No de otro modo hacen los cocineros que por martones sumerjan en la caldera
las viandas por medio de grandes tenedores para que no sobresalgan, a fin de que no adviertan que estás aquí, me dijo. Buen maestro, ocúltate detrás de una roca que te sirva de abrigo, y aunque se me haga alguna cosa, no temas nada, pues ya conozco estas cosas por haber estado otra vez en sus almas. Enseguida pasó al otro lado del puente, y cuando llegó a la sexta orilla, tuvo necesidad de mostrar su rapidez con el furor y el ímpetu con que salen los perros de debajo del puente, volviendo todos contra él sus arpones, pero les gritó que ninguno de vosotros se atreva antes que me expulse por su origen. Pues, adelante, adelante, dice uno, oiga, y después me dice si quiere atacarme. Adelante siempre, todos gritaron, ve mala coda, por lo cual uno de ellos se puso en marcha, mientras los otros permanecían quietos. Se adelantó diciendo, ¿qué te podrá salvar de nuestras garras? ¿Crees que tu mala coda, pues ya, dijo mi maestro, que hubieras visto llegar aquí sano, salvo a pesar de todas vuestras armas? Déjame pasar porque el cielo quieren que enseñe a otro ese camino salvaje. Entonces quedó tan abatido el orgullo del demonio que dejó caer el arpón a sus plantas y dijo a los otros, que no se haga daño. Y decía a mí, oh tú que estás agazapado detrás de las rocas del puente, ya puedes llegar a mí con toda la seguridad. Entonces eché a andar y me acerqué con él con prontitud, pero los diablos se avanzaron de nuevo, que yo temí que no cumplieran los pactos, lo pactado, y temblé vi temblar, como vi temblar en otro tiempo a los que por capitulación salían de Confronto, viéndose entre tantos enemigos. Me acerqué cuando pude a mi guía y no separar mis ojos del rostro de aquellos que no auguraban nada bueno. Bajaban ellos garfios y rostros de aquellos que no auguraban nada bueno. Bajaban ellos garfios y quieres que le pinche la rabadilla. Se decían unos a otros y respondían, sí, 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 pínchale. Pero aquel demonio que estaba conversando con mi guía se volvió de pronto y gritó, quietos, esparmillones. Después nos dijo, por este escollo no podréis ir más lejos, pues el sexto puente yace destrozado en el fondo. Si os place ir más adelante, seguir la costa escarpada cerca veréis otro escollo por él y podréis pasar. Ayer 5 horas más tarde de la que es, cumplieron 1266 años desde que se rompió aquí el camino. Voy a enviar así allá a varios de los míos para que observen si algún condenado procura sacarle la cabeza al aire. Id con ellos, que no os harán daño,
adelante, Alichino, Calcabrina, empezó a decir que también Cagnas, Barbarichi, guiará a los 10, vengan además de Gofco, Hidra, Ignacio, Spiato, de los grandes colmillos y Brasil, Afgane y Farfarello, el loco de Rubicante, y de en torno de los peces bien. Estos deben llegar salvos hasta el otro escollo que atraviesa enteramente sobre la fosa. Oh maestro, ¿qué es lo que veo? Dije, si conoces el camino, vamos, escolta. Yo por mí no la quiero. Si eres tan prudente como de costumbre, ¿no ves que rechinan los dientes y que hacen guiños con los que les amenazan algún mal? No quiero que te espantes, me contestó. Dejo que rechinen los dientes a su gusto. Si lo hacen es porque los desgraciados que están hirviendo hicieron un camino por la margen izquierda, pero cada uno de ellos antemano se había mordido la lengua. Este se sirvió de su ano a guisa de ampeta. Muy bien. Hasta ahí, Fabricio, gracias. Ha tocado decir con su ano, ¿no? Sigue Sebastián. Canto 22º. Octavo círculo, quinto foso. Los barateros, el navarro Ciambolo, Fray Gomita, Miguel Sánchez. Línea de Dios. Al haberse roto el puente por el que debían pasar el siguiente foso, tienen que caminar por el borde circular hasta otro puente. Y así siguen encontrando más ejemplos de este abundante tipo de pescadores. La pelea entre los demonios es símbolo que el orden del infierno está basado en el desorden, el engaño y la falsedad. He visto alguna vez a la caballería levantar el campo, empezar el combate, pasar revista y a veces batirse en retirada. He visto alpinos hacer incursiones por vuestra tierra y saquearla. He visto luchar en los torneos y correr en las justas, ya el sonido de las trompetas, ya el de las campanas, al ruido de los tambores, con las señales de los castillos y con todo el aparato nacional y extranjero. Pero lo que no he visto nunca es que tan extraño instrumento de viento como el culo de aquel diablo pusiera en marcha a jinetes ni peones. Jamás, ni en la tierra ni en los cielos, vio semejante faro a ningún buque. Marchábamos juntamente con los 10 diablos. Oh, terrible compañía. Pero, ¿qué otra cosa podíamos hacer? En la iglesia con los santos y en la taberna con los borrachos. Sin embargo, mi atención estaba concentrada en la vez para distinguir todo lo que contenía la fosa y a los que abrazaban dentro de ella. Así como saltan los delfines fuera del agua, avisando a los marinos a percibir la nave contra la tempestad. Así también algunos condenados para librar sus tormentos sacaban la espalda y la volvían a esconder más rápidos que el relámpago, y lo mismo que en un charco de ranas sacan la cabeza a flor de agua, aunque teniendo dentro de ellas sus patas y el resto del cuerpo. Así estaban por todas partes los pescadores. Pero cuando Barbaricha se aproximaba, volvían a sumergirse en aquel hervidero. Yo vi, y aún se estremece por ello el corazón, a uno de aquellos que había tardado más tiempo en hundirse, como sucede con las ranas, que una queda fuera del agua, mientras la demás se zambulle. Y Grafiacane, que estaba más cerca de él, lo enganchó por los cabellos embiscados de pez, y lo sacó fuera.
como si fuese una núclea. Yo sabía el nombre de todos aquellos demonios, por haberme fijado bien en ellos cuando los eligió Malacoda. Rubicante, plántale encima tu garfio y desuéllalo. Gritaban todos a un tiempo aquellos malditos. Yo dije, maestro mío, si puedes, procura saber quién es ese desgraciado que ha caído en manos de sus adversarios. Mi guía se le acercó y le preguntó de dónde era, a lo que respondió. Yo nací en el reino de Navarra. Mi madre me puso al servicio de un señor. Ella me había engendrado de un pródigo que se destruyó a sí mismo y disipó su fortuna. Después fui favorito del buen rey Tebaldo y me lancé a comerciar con sus favores, crimen de que doy cuenta en este horno. Y Siriato, a quien salía de cada lado de la boca en un colmillo como el de un jabalí, le hizo sentir lo bien que uno de ellos se diría. Entre malos vatos había caído aquel ratón. ¿Por qué Barbaricha lo sujetó entre sus brazos diciendo? Quedaos ahí mientras yo lo ensarto. Y volviendo el rostro hacia mi maestro añadió, preguntadle aún si deseáis saber más antes de que los otros los desglose. La guía preguntó, dime, pues, si entre los culpables que están sumergidos en esa pez conoces algunos que sean italianos. A lo que contestó, acabo de separarme de uno que fue de allí cerca. Así estuviera como él bajo la pez. No temería ahora ni la garra ni los garfios. Y Libicoco, y hemos tenido demasiada paciencia, dijo. Y lo enganchó por el brazo con su arpón, arrancándole de un golpe todo el antebrazo. Ramirazo quiso también cogerlo por las piernas, pero su jefe se volvió hacia todos ellos lanzando una mirada furiosa. Cuando se hubieron calmado un poco, mi guía no tardó en preguntar a aquel que estaba contemplándose la herida, ¿quién es ese de quien dices que te ha separado? Por tu desgracia para salir a flote. Y le respondió, es el hermano Gomita, aquel de Gallura, vaso de iniquidad, que tuvo en su poder a los enemigos de su señor e hizo de modo que los dejó satisfechos. Aceptó su oro y los dejó libres, según él mismo dice. Y con respecto a los empleos, no fue un pequeño, sino un soberano prevaricador. Con él conversa a menudo don Miguel Sánchez de Logodoro, y sus lenguas no se cansan nunca de hablar de las cosas de Cerdeña. Ay de mí, ved a Ocro como aprieta los dientes. Aún hablaría más, pero temo que estos diablos se pongan a rascarme la piña. El gran jefe de los demonios se dirigió a Farfarel, que movía sus ojos en todas direcciones, buscando a quién herir, y le dijo, quítate de ahí, pájaro malvado. Si queréis ver u oír a toscanos o lobardos, empezó a decir enseguida el desgraciado pecador, haré que venga, pero que esas malditas garras se mantengan un poco apartadas a fin de que ellos no teman sus heridas. Yo, sentándome en este mismo sitio, por uno que soy, haré venir a 7, silbando como acostumbramos cuando uno de nosotros saca la cabeza fuera de la pez. Al oír estas palabras, Casnazo levantó el hocico meneando la cabeza y dijo, oigan, el medio malicioso de que se ha valido para volver a sumergirse. A lo cual contestó aquel que tenía abundancia de estratagemas. En verdad que soy un malicioso cuando expongo a los míos a mayores tormentos. No pudo contenerse Alichino, y en contra de lo dicho por los otros respondió, si te alojas en la pez, no correré al galope detrás de ti, sino que emplearé mis alas para ello. Te damos de ventaja la escarpa y el ribazo por defensa, y veamos si tú vales más que todos nosotros. Oh, ¿tú qué lees esto?
Ahora verás un nuevo juego. Todos los demonios se volvieron hacia la pendiente opuesta. ante la pendiente opuesta. Y al primero de ellos, el que se había mostrado más renitente. El naval aprovechó bien el tiempo, fijó sus pies en el suelo y precipitándose de un solo salto, se puso al abrigo de los malos propósitos de los diablos. Conquistados se quedaron los demonios ante esta creta, pero mucho más el que tuvo la culpa de ello, porque se lanzó a crecer gritando: ya te tengo. Pero de poco le valió, porque sus alas no pudieron igualar en velocidad el espanto de ese Apolo. Este se lanzó a la pez, y el demonio cambió dirección de su vuelo, llevando el pecho hacia arriba. No de otro modo se sumerge instantáneamente el pato cuando el halcón se aproxima, y hace que este se remonte furioso y fatigado. Cabrina, irritado contra Alichino por aquel engaño, echó a volar tras él, deseoso de que el pecador se escapara para tener un motivo de querella. Y cuando hubo desaparecido el prevaricador, volvió sus garras contra su compañero y se aferró con él sobre el mismo estanque. Pero este gavilán adiestrado hizo uso también de las suyas, y los dos cayeron en medio de la pez hirviente. El calor los separó bien pronto, pero todo su esfuerzo para remontarse era en vano, porque sus alas están enviscadas. Barbaricia, descontento como los demás, hizo volar a 4 desde la otra parte con todos sus arpones, y bajando rápidamente hacia el sitio designado, tendieron sus garfios a los dos demonios, que estaban medio cosidos en la superficie de aquella fosa. Nosotros lo dejamos allí enredados de aquella manera. Muy bien. Gracias, Sebastián. Tal vez tengan alguna confusión cuando dice la pez. No se refiere a un animal, se está refiriendo a la brea. Ese sería su sinónimo. ¿Conocen la brea, no es cierto? Es un líquido espeso, negro. Está refiriéndose cuando está en las almas ahí detenidas. Entonces nos quedamos en el canto 23º. Les dejo para mañana, no creo que escriban, solo piénsenlo. La pregunta que les hice al inicio. ¿Hasta dónde hemos leído? Es decir, hasta el canto 22º, terminando, hasta que hemos leído hoy. A ver, en ese transcurso que está dando Dante, ¿cómo es que ustedes sienten o hacen una analogía con su vida? Con lo que están viviendo, pues, ¿no? ¿Listo? Solamente eso. Ya mañana les doy algunas indicaciones porque también se me va el tiempo. Bueno, chicos, entonces, hasta mañana. Chao, chao, cuídense. Hasta la próxima, profesor, cuídese. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Para profesor. Chao, cuídense.